El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, reconoció que está creciendo la curva de contagios de coronavirus en la ciudad. Lo atribuyó al testeo de los contactos estrechos de pacientes con la enfermedad. También confirmó que hoy se va a concretar una reunión para evaluar la situación junto con la provincia y la nación. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Quirós, por ahora la velocidad de contagio se mantiene. Esta mañana, el ministro de Salud porteño explicó que el índice R, que es el que mide la transmisión del virus, se mantiene en 1.1. Es decir, que cada enfermo que contrae coronavirus contagia a 1.1 personas por día. Aunque repitió que lo peor está por venir, afirmó que todavía hay suficientes camas de terapia intensiva en todo el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires. Controlan que los exceptuados tengan el nuevo permiso. Volvieron a reforzar la inspección en estaciones de trenes, colectivos y subtes para controlar que solo circulen en el transporte público los trabajadores esenciales. Desde esta madrugada, los trabajadores exceptuados que habían sido autorizados durante la cuarentena tienen que exhibir un nuevo permiso, ya que el anterior caducó anoche. Y programan el congelamiento de tarifas de luz y de gas. El gobierno oficializó hoy que no va a haber aumento en las tarifas de electricidad y de gas hasta fin de año. También se extendió la prohibición de cortar los servicios de luz, gas, agua, telefonía, internet y televisión por falta de pago hasta 6 facturas consecutivas o alternas. Desde hoy, actividad física de 19 a 9 horas y por DNI. La ciudad sumó 1 hora antes y 1 hora después al horario vigente para poder correr, caminar o andar en bicicleta. Además, se va a usar la misma restricción de documentos que regía para los comercios. Quienes tengan DNI par van a poder salir a hacer ejercicio los días pares, quienes tengan DNI impar van a poder salir los días impares. Estados Unidos valló a favor de los Dreamers. La Corte Suprema declaró ilegal la orden de Donald Trump que suspendía el programa de protección a casi 700.000 Dreamers, que son los jóvenes inmigrantes que llegaron con sus padres siendo muy chicos. El máximo tribunal consideró caprichoso y arbitrario poner fin al programa creado por Barack Obama en el año 2012, justamente para evitar las deportaciones. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 14 grados y el cielo está parcialmente nublado. Veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde vamos a tener unos 19 grados con un cielo que va a estar mayormente nublado y por la noche tendremos 16 grados con el cielo que va a estar cubierto. Ante la preocupación por si está aumentando o no la cantidad de casos en la ciudad, esto decía esta mañana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Así que todavía no te puedo garantizar si verdaderamente en la ciudad están aumentando los casos. Tu afirmación no la puedo confirmar. Necesitamos todavía hacer el análisis de los datos de ayer y ver sobre todo los datos de hoy y de mañana. De manera que hasta el día de hoy lo que yo he observado, que nuestros indicadores y nuestros datos siguen reportando lo que yo siempre informo, relativamente estabilidad de casos, con un aumento sistemático y progresivo, pero leve de los casos con un R de 1.1. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Si cambia la situación, por supuesto que la próxima conferencia lo comentaré rápidamente. Por otra parte, Quirós aseguró que aún hay capacidad en el sistema sanitario para dar respuesta a un aumento de casos en la ciudad de Buenos Aires. El ministro dijo que de las 400 camas de terapia intensiva que hay en el sistema público de salud, hasta ahora se ocuparon 149 y 128 usan respirador. Es decir, que hay un 35% de camas de terapia ocupadas, lo que sería un número que por el momento no preocupa a las autoridades. En la provincia de Buenos Aires hay casi 26.000 camas de terapia intensiva y casi 12.300 ya están ocupadas. Eso equivale a un 47.4% de la ocupación total. Y en línea con la estrategia de ampliar los testeos del Plan Detectar, se realizaron 59.573 testeos y la positividad en la ciudad es del 31%.
En el día de ayer se hicieron unos 2.256 test y la positividad fue del 32%. Barrio por barrio, estos son los resultados de los testeos del Plan Detectar. Hasta el momento, 104 en Balvanera, 55 en Flores, 17 en La Boca, 33 en Constitución, y los 45 hisopados que se hicieron en Barracas en las últimas horas todavía están en proceso. Y en las últimas 24 horas se confirmaron 704 casos positivos en la ciudad de Buenos Aires. El acumulado de casos confirmados asciende de esta forma a 17.029. La buena noticia es que hasta ahora se recuperaron 6.541 personas. En los barrios vulnerables ayer se registraron 147 casos positivos, por lo que ya hay 6.922 contagios. Además, hubo 126 altas y ayer fallecieron 4 personas por COVID-19, por lo que hasta el momento, en estos asentamientos, fallecieron en total 71 personas. Tras las nuevas restricciones a los trabajadores no esenciales, se fortalecieron los controles en los transportes públicos y el flujo de pasajeros a primera hora de la mañana también descendió. En la calle, esenciales y exceptuados circulan sin problemas. Salta a la vista cuando se ve el poco distanciamiento entre peatones que esperan a cruzar la calle, pese a las demarcaciones en los pisos. Tenemos que cuidarnos más, separarnos más. Capaz que es medio inconsciente salimos y esperamos el semáforo, no sé. Pero los accesos al transporte público están más controlados. Está más estricto y bueno, ¿qué más? Tenemos que atenernos a las leyes. Sí. El personal de tránsito de la ciudad revisa los permisos en las bocas de los subtes y les explican a los exceptuados no esenciales que no pueden acceder al servicio. En el tren, los encargados de controlar son las fuerzas federales. Parece que sí, que están más estrictos los controles el día de hoy. Y recién me acaban de controlar. Ahora tengo que ir a San Martín, así que vamos a ver si en el cruce de General Paz hacen un par de controles. Los agentes de tránsito también se suben a los colectivos y controlan tanto a pasajeros como a choferes. Y esta mañana el ministro de Salud porteño aseguró que no hay ningún elemento técnico para asociar las actividades al aire libre con el aumento de los casos. Se refería justamente a los cambios que aplicó la ciudad al running tras los desbordes que hubo en el primer día. Alberto Fernández se mostró preocupado por las medidas de flexibilización de la cuarentena en la ciudad, pero Quirós dijo que técnicamente aún no se pueden sacar conclusiones y que se trata de interpretaciones individuales. Desde hoy, la actividad física, recuerden que puede hacerse en la ciudad de 19 a 9 horas y según la terminación del DNI, es decir, según sea par o impar. No está permitido desplazarse en auto o transporte público para hacer ejercicio y se debe mantener una distancia de 2 metros, además de no correr entre más de 2 personas. Y la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del gobierno de la ciudad, Clara Mucio, a quien ven en pantalla, dio a conocer que tiene coronavirus. La funcionaria es asintomática y se encuentra en un muy buen estado de salud. Siguiendo el correspondiente protocolo, todas aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con ella ahora deben someterse a un test para confirmar o descartar otros contagios. El jefe de gobierno también deberá tener que hacerse un hisopado. En las últimas horas también dieron positivo los funcionarios porteños Viviana Cantoni, que es subsecretaria de Gestión Cultural, y Alejandro Gómez, un miembro del directorio del Teatro Colón. Estos nuevos casos se suman a los del secretario de Asuntos Estratégicos de la ciudad y el encargado de comunicación. En total, son 5 funcionarios que están contagiados y no se descarta que pueda haber más. El Ministerio de Salud informó 6 nuevas muertes por COVID-19 desde el último reporte a nivel nacional. El total de las víctimas fatales asciende a 954. Los contagios llegaron a 37.510, tras sumarse los 1.958 del día jueves, que marcó un nuevo récord en el país. Por otra parte, según los datos de la cartera sanitaria, 11.977 son las personas que ya recibieron el alta desde el comienzo del brote. Y el gobierno va a lanzar una moratoria impositiva para empresas y para personas. El proyecto de ley se va a presentar la semana próxima en el Congreso.
La nueva moratoria será más amplia que la que se estableció en la Ley de Solidaridad, ya que va a abarcar todo tipo y tamaño de empresas y de personas físicas, es decir, monotributistas y autónomos que tengan deudas con la AFIP. Según el proyecto de ley, va a alcanzar a todas las deudas previsionales, aduaneras e impositivas hasta el 31 de mayo del 2020 y aquellos que estén interesados se van a poder anotar hasta el mes de agosto. En el tercer mes de cuarentena, solo el 15% de las pymes no retomaron su actividad. Esto surge de un relevamiento del Observatorio PYME. Durante el último mes volvieron a funcionar al menos 34.000 empresas que ocupan a 123.000 trabajadores. Sin embargo, solamente el 20% de las empresas tiene el 100% de su personal activo. Esto quiere decir que, con relación a lo que ocurrió en el mes de abril, las empresas no operativas pasaron del 54% al 15% actual. Por otra parte, todavía están a la espera de autorización municipal o provincial, justamente para poder volver a producir unas 20.000 micro y pequeñas empresas que desarrollan actividades no esenciales, pero que están permitidas. La mayor parte de ellas están en el área metropolitana de Buenos Aires y operan principalmente en el sector manufacturero y en el de la construcción. Y otro sector de la crisis son los garajes y los estacionamientos. Muchas playas cerraron sus puertas por falta de clientes y las cocheras barriales ya acumulan una caída del 70% de sus clientes. Estacionar en la ciudad, gracias a la pandemia del coronavirus, no es un dolor de cabeza para quienes conducen, pero se convirtió en un problema para un sector que también está en crisis, las playas de estacionamiento. Y en especial en esta zona que tenemos mucho tránsito de gente, de autos, por el shopping que está cerrado, por la gastronomía que está cerrada. Estamos trabajando con 10% realmente de lo que estamos habituados. Y el trabajo mensual ha disminuido. Podés ver a simple vista acá en el estacionamiento, mucha gente no puede pagar, clientes antiguos con años de permanencia en el garage. En la ciudad hay 2.000 garajes habilitados para funcionar y 400 de estos están ubicados en el centro porteño. Desde que se decretó la cuarentena, el gobierno de la ciudad habilitó el microcentro para que se pueda estacionar en cualquier día y horario y así disminuir la cantidad de personas que usan el transporte público. Esta medida de estacionamiento libre afecta al rubro de cuidado de vehículos, quienes piden ayuda que les permita subsistir ante la crisis. La ayuda que nos pueda dar el gobierno de la ciudad a nivel de exención de impuestos, pago de ABL, terminar el libre estacionamiento, eso es una ayuda. Y después, bueno, estamos supeditados a la actividad de todos. Eso va a ser una ayuda nada más. Mientras tanto, a la espera de respuestas, algunos lugares lucen casi vacíos y desde el sector aseguran que habrá una ola de quiebras después de la pandemia. Unos 500 trabajadores del hipódromo de Palermo denunciaron estar esclavizados y privados de su libertad porque no se les permite salir del predio. Todo comenzó con estas imágenes que se viralizaron rápidamente, en las que se ve el lugar donde duermen efectivamente los empleados en condiciones muy precarias. Los cerca de 500 peones que están encargados de cuidar a los caballos denuncian que las autoridades del hipódromo de Palermo ordenaron cerrar las puertas cuando se decretó la cuarentena y que desde entonces se les prohíbe salir del predio por miedo a que contraigan coronavirus y a que pierdan el empleo. Uno de los cuidadores, de hecho, denunció que están durmiendo en el suelo y que no hay limpieza. Él mismo aseguró: estamos en peores condiciones que durante la dictadura. Los empleados encabezaron una protesta en la puerta del predio. Desde el hipódromo, por su parte, aseguraron que están permitidas las salidas para realizar las compras en comercios que sean de la zona. Donald Trump recibió un nuevo golpe por parte de la Corte Suprema que declaró ilegal la orden ejecutiva del presidente que suspendía el programa de protección a los hijos de inmigrantes. Y así celebraron los llamados Dreamers, como se los conoce a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños, acompañando a sus papás, y que ahora corrían el riesgo de ser deportados.
El alto tribunal consideró que sería caprichoso poner fin al programa adoptado por Obama, que beneficia a casi 700.000 jóvenes y que les permite trabajar, estudiar y conducir. Tras conocerse la noticia, Trump dijo que se trata de una decisión horrible y aseguró: ¿no tienen la impresión de que no le gustó a la Corte Suprema? Y con este video, observen la cara de Bolsonaro, el ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, anunció que renuncia a su cargo. Weintraub era uno de los miembros más polémicos del gabinete. Había pedido encarcelar a los jueces del Tribunal Supremo, se burló del modo de hablar de los chinos, aseguró que el coronavirus es parte de su plan para dominar el mundo y fue multado por no usar barbijo. Su última medida fue la revocación de la resolución que aseguraba cupos e incentivos a brasileñas negras, indígenas y discapacitadas. Es el cuarto ministro en abandonar el cargo en los últimos 2 meses y el 12º desde que Bolsonaro asumió su presidencia allá por el año 2018. Esta es la impresionante prueba de 2 misiles de crucero que realizaron ayer en Irán. Se trata de proyectiles con un alcance de 280 kilómetros y que fueron probados en el Golfo de Omán, una zona clave donde se moviliza el 20% del crudo que se consume en todo el mundo. La prueba se produce mientras Estados Unidos busca extender el embargo de armas impuesto por la ONU contra Irán bajo el acuerdo nuclear con las potencias mundiales que Washington abandonó unilateralmente el año pasado y que desató una fuerte tensión mundial. Los mandos militares iraníes aseguraron que, pese a las sanciones, el país sigue siendo capaz de diseñar y de producir nuevos misiles. Y en medio del rebrote de coronavirus en Pekín, que obligó a volver a cerrar los locales que estaban parcialmente abiertos en la ciudad, China aseguró que la nueva cepa proviene de Europa. Así lo afirmó, de hecho, el ministro de Salud, quien también explicó que lograron identificar la secuencia genética del virus detectado en este mercado mayorista y que, según los expertos, es más peligroso que el de Wuhan. China aclaró que la nueva cepa proviene de Europa, pero que es una más vieja que la que circula actualmente en el viejo continente. Y miren el curioso método que adoptó Sri Lanka para empezar a promover el turismo después de la pandemia. Atención con esto. Abrió su primer museo submarino. El lugar fue construido a unos 15 metros bajo el agua y está dedicado a los buzos de la Marina que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. El turismo en Sri Lanka representa cerca del 11% del Producto Bruto Interno del país y las autoridades están esperando poder recuperar al menos una parte de la temporada durante este verano. El domingo es el Día del Padre, un día bastante atípico por la cuarentena. ¿Cómo van a ser los hijos y las hijas para regalar algo a sus padres? ¿Qué estrategias y qué modalidad de venta se está utilizando en esta pandemia? Bueno, de este y otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya volvemos. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad.
Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. Mirá la sorpresita. Doblete. Se arrancó, Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. Entre piraña y piraña, alguna flecha todavía se cuela. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Este domingo es el Día del Padre, un día bastante atípico por la cuarentena. ¿Cómo van a ser los hijos y las hijas para regalar algo a sus padres? Bueno, justamente nuestro compañero, Ale Moreira, está buscando esas respuestas en la calle. Buenos días, Ale. Buenos días, Agustina. Estamos en Villa del Parque, en uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, que es la avenida La Calle, Cuenca. Vemos que hay cierto movimiento de personas que se acercan a los locales comerciales de diferentes tipos, diferentes rubros. Estamos hablando de librerías, estamos hablando de indumentaria, por supuesto. Pero, claro, hay una diferencia muy grande con otros días del padre. Por un lado, porque algunas personas tienen poca plata como para gastar, y otras también porque no pudieron salir a hacer las compras. Y, bueno, muchos comercios recurrieron a lo que es la venta online. Y por otro lado, sí, claro, un negocio necesita por ahí tener algún tipo de oferta. Y hay varios comercios que tienen la posibilidad de hacer cuotas sin interés y también con la tarjeta de crédito hacer ciertos descuentos en algunos productos. Así es como se están moviendo. Claro que el movimiento no es lo mismo que en un día del padre regular. Pero bueno, estuvimos hablando con algunos de los comerciantes de esta zona y esto es lo que nos comentaron. A partir de estos días, las primeras semanas, parecía como todos los días, ¿viste? Parece días feriados, ahora con todo este tema del virus, todo lo que está pasando, pero ahora se está empezando a mover un poco. Se está moviendo un poco más la calle en sí. Nosotros acá estamos de las dos maneras, presencial acá y tenemos números de WhatsApp, ¿viste? Donde asesoramos a la gente y siempre con retiro acá en el local. Tenemos varias sucursales, o sea que en realidad nuestra casa central, que es la que está en Jonte y Segurola también en el barrio, ellos sí hacen envío a domicilio y demás. Pero sí, dentro de lo que se puede, como verás, se labura, ¿viste? Pero bueno, tomando las precauciones, todas, y cuidándonos. Abrimos hace una semana, tenemos deuda de alquileres, está bastante difícil. Pero bueno, la gente también le pone onda, nos ayudan, pero bueno, no sé cómo vamos a salir de esta. Muy, muy difícil va a ser. Nos va a llevar mucho tiempo. Está muy complicado, pero bueno, vamos a salir. Hoy a las 6 de la tarde vence la prórroga del canje de la deuda externa. La negociación está trabada con el grupo de acreedores denominado ADOC, del que forma parte el fondo de inversión BlackRock. Lo que es usual, lamentablemente, en el mundo. Ahora el gobierno puede prolongar por 10 días corridos la mínima oferta vigente, enmendar la propuesta y dejarla abierta por lo menos 2 semanas o levantar la oferta y ejecutar el canje con los bonistas que lo aceptaron antes del 8 de mayo. Todavía no hay definición y la decisión se podría dilatar incluso hasta el domingo. Frente al rechazo de su contraoferta, los bonistas amenazaron con ir a juicio. Desde el Ministerio de Economía consideraron que los ajustes que proponen no permiten lograr la sostenibilidad de la deuda y aseguraron que el país no puede comprometerse a cumplirlos de manera razonable. Muy buenas tardes. La Procuración General del Tesoro dictaminó que se le debe devolver a Amado Boudou la pensión vitalicia que le corresponde por haber sido vicepresidente. El titular de la Procuración, Carlos Zanini, revocó una decisión administrativa de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que había frenado ese pago. Zanini argumentó que la ley establece que la pensión no se va a pagar solo si el vicepresidente fuera removido por un juicio político del Congreso. La resolución, que fue emitida el 27 de abril, determinó que son nulas, de nulidad absoluta, las consideraciones de la Oficina Anticorrupción y la ANSES respecto del tema, por lo que ahora la defensa del ex vice puede retomar el reclamo ante la justicia. A pesar de los 80.000 contagiados de coronavirus y 7.500 muertos en Río de Janeiro, en Brasil volvió el fútbol con una goleada del Flamengo. Así llegaban los protagonistas del Maracaná, donde después de más de 3 meses volvió a jugarse un partido oficial. El Flamengo le ganó a Bangu 3-0 en un estadio que estaba vacío, ya que todos los partidos se están jugando a puertas cerradas.
El partido correspondió al torneo estadual Carioca, que se juega en Río de Janeiro, ya que la competencia nacional recién volvería cuando el resto de los estados autorice el regreso del fútbol. En Italia, el piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, se subió a la Ferrari con la que va a comenzar a competir en el mes de agosto. Él hizo un recorrido por las calles de Maranello, que es la ciudad donde se encuentra la fábrica de la escudería. El gesto simbólico incluyó el paso por la puerta del Museo de la Automotriz y recorrió unos metros de las calles del pueblo hasta arribar a la pista de Fiorano, donde se van a realizar las primeras prácticas de cara al comienzo de la Fórmula 1 en el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria. Lo siento si los desperté esta mañana. Solo iba a trabajar, escribió un poco en tono de broma el piloto en una de sus cuentas sociales. Y nos despedimos con un poco de buena música, porque después de 8 años, Bob Dylan volvió a lanzar un disco que en pocas horas cosechó las mejores críticas. Se llama Rough and Rowdy Ways, algo así como caminos ásperos y ruidosos. Su lanzamiento es sorprendentemente oportuno porque muchas de sus 10 canciones están marcadas por la cultura afroamericana, como la muerte de Martin Luther King y la presencia de coros gospel. El tema siempre estuvo presente en la música de Dylan desde la década del 60, cuando escribía sobre los líderes negros y sobre la arrogancia del privilegio blanco. En abril, y en plena cuarentena, el Premio Nobel de Literatura había lanzado el primer tema del disco, Murder Most Foul, una épica canción de 17 minutos. Pero ahora todos los fans van a poder escuchar el disco completo que ya está en Spotify. El álbum fue lanzado hace pocas horas y ya recibió críticas muy positivas y algunos hasta lo calificaron como un nuevo clásico. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires, más porque empezamos el fin de semana, que es lo que más nos importa. Atención, sábado mínimo de 10, máxima de 17, el cielo va a estar nublado. El domingo parece que tampoco sale el sol e inclusive va a haber algunas lluvias, con una mínima de 12 y una máxima que va a estar tocando los 17 grados. El lunes la mínima es de 8 grados, la máxima va a llegar a los 15 grados y el cielo va a estar parcialmente nublado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla y nos reencontramos el día lunes. Por favor, si podés, acordate, quédate en casa. Chau.